El párrafo, tipología y relaciones semánticas para su construcción. Capacidad. Redacta textos de diferente superestructura. Indicador de logro. Redacta textos breves, párrafos, respetando las propiedades textuales. Flower Power. La yeca es un laboratorio. Si da risa, luz verde hasta que ceda la posta. En este sentido, la jerga es ilimitada. Se pasa la pelota. La jerga es infinita, como enredadera. Basta como hierba mala. No tiene una sola raíz. Es inútil rastrear su tronco. La jerga corre como el chisme o el chiste. Si el otro atraca, funciona. Por ejemplo, los chistes sobre Toledo y su infancia nos marcaron. Esto se podría resumir en un breviario terminológico, la hora cabana. Meterse un melody, el humor es el principal catalizador jerguero. Adaptado de la revista Caretas. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué es un párrafo? ¿Cuáles son las características de un párrafo? ¿Qué tipos de párrafos conoces? Comentemos. El párrafo es como una mano que coge objetos variados. Un puñado de arena, un chorro de agua, un mango, un montón de hojas o 3 pelotas de tenis. Adopta formas distintas según los casos, pero siempre tiene un pulgar grande y enérgico que aprieta el objeto contra los otros dedos. De la misma manera, el párrafo necesita un dedo, una idea clave que dirija el resto de las frases y les dé unidad y sentido. Louis Timbal Duclos. El párrafo es cada una de las unidades temáticas que conforman un texto. Las ideas que lo integran están separadas por punto y seguido, y al final del párrafo se coloca un punto y aparte. Aguirre, 2007, página 68. Observemos el siguiente ejemplo. Aunque la lengua española es una sola, se usa de distintas maneras, según las circunstancias. No se habla de la misma manera en una conferencia formal que en el hogar, ni se escribe con el mismo estilo una carta comercial que un cuento. A estas distintas formas de lenguaje se las denomina niveles de la lengua: lengua literaria, lengua coloquial, vulgar, etc. ¿Cuántas oraciones tiene el texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Importancia de la oración en el párrafo. Construcción de una oración. Ejemplo. Oración involucra sujeto, verbo y complementos. Por ejemplo, los estudiantes de la UCV elaboran su plan de redacción para el desarrollo de la monografía. Nota: las oraciones se escriben con letra inicial mayúscula y concluyen en un punto. Observemos la construcción de los siguientes párrafos. Los estudiantes de la UCV elaboran su plan de redacción para el desarrollo de la monografía. Esta etapa es muy importante porque esquematizan la estructura organizativa y ordena las ideas respecto al tratamiento de un tema determinado. Para lograrlo, ellos previamente delimitan el tema y buscan información relevante y pertinente sobre este. Veamos el siguiente ejemplo. Los estudiantes que son de la UCV que elaboran su plan de redacción para el desarrollo de la monografía. Esta etapa que es muy importante porque esquematiza la estructura organizativa y ordenada de las ideas respecto al tratamiento de un tema determinado. Para lograrlo, ellos previamente delimitan el tema y buscan información relevante y pertinente sobre este. Observen que en el primer párrafo es correcto, a diferencia del segundo, que es incorrecto. ¿Por qué es correcto? Porque las ideas en los párrafos son oraciones, mientras que en el segundo ejemplo,
Las ideas en los párrafos no pueden ser frases nominales. Al construir un párrafo, se debe evitar las cláusulas subordinadas, múltiples o complejas, que generalmente requieren descomponer la oración inicial en tres o más oraciones simples. Ejemplo 1. La directora del evento, según manifiesta la maestra en su discurso, poco polémico y divertido, que también comparten otros docentes, en algunos casos fue la más recordada. La oración subordinada es tan extensa que quienes la lean pierden la relación o conexión entre el sujeto y el predicado. Esto dificulta la comprensión. En el ejemplo 2, la directora del evento fue la más recordada. Así lo manifiesta la maestra en su discurso, poco polémico y divertido. También en algunos casos, otros docentes comparten la misma opinión. En el segundo ejemplo, al colocarse el predicado más cercano al sujeto, permite que la comprensión sea más efectiva. De una oración extensa, se reescribió en 3 oraciones. El párrafo es una unidad temática que desarrolla uno de los aspectos que abarca un texto. Este se compone de los siguientes elementos: oración temática, enuncia el tema delimitado del párrafo. Oración secundaria, desarrolla o explica la oración temática. Oración terciaria o de desarrollo, detallan, amplían y aclaran las ideas secundarias. Veamos el siguiente ejemplo. Beneficios de los videojuegos. Pese a las críticas realizadas a los videojuegos por la adicción que han generado en muchos jóvenes, sus beneficios representan un tema poco difundido. Esa es la oración temática. En primer lugar, reafirma la autoestima del jugador, hecho que se produce por la amplia satisfacción generada cuando se consigue la victoria en el juego. Oración secundaria 1. Esto ocurre especialmente en los jóvenes y adolescentes, quienes se encuentran en una etapa en la cual el triunfo frente a sus pares es determinante para la percepción que tienen de sí mismos. Oración de desarrollo. En segundo lugar, los videojuegos inducen al empleo de muchas habilidades cognitivas como asimilar y retener información, construir y aplicar estrategias, así como tomar decisiones. Oración secundaria 2. Por ejemplo, memorizar datos y analizar situaciones son actividades que mejoran el desarrollo mental de los jugadores. Oración de desarrollo. Maushi Tavera, 2011, página 10. Si nos abocamos a la reacción del desarrollo del párrafo en, en la versión preliminar, vamos a darnos cuenta que hay seguramente errores que debemos corregir o palabras redundantes o conectores no tan bien aplicados. Veamos el siguiente ejemplo. Según Dennis Groth y Jeffrey McKee Mason, la informática es una disciplina que resuelve problemas a través de la aplicación de la computación en el campo del dominio del problema. 2010, PAG 27. Es decir, esta disciplina a través del uso de tecnologías de información resuelve problemas de acuerdo al área o campo donde se aplique. Asimismo, está constantemente estableciendo relaciones con otras áreas, implementando, interactuando e insertándose en distintos campos con el fin de ayudarlos a estudiar y comprender de mejor manera sus procesos. En los siguientes párrafos se expondrá el papel de la informática en 3 campos o de acción en el Perú. Redacción del párrafo versión final. Aquí ya hemos depurado, hemos corregido algunas palabras redundantes, errores ortográficos y otros. Según Dennis Groth y Jeffrey McKee Mason, la informática es una disciplina que resuelve problemas a través de la aplicación de la computación en el campo del dominio del problema. 2010, página 27. Es decir, esta disciplina, a través del uso de tecnologías de información, la soluciona de acuerdo con el área o campo donde se aplique.
Asimismo, está constantemente estableciendo relaciones con otras áreas, al implementar, interactuar e insertarse en distintos campos con el fin de ayudarlos a estudiar y comprender mejor sus procesos. En los siguientes párrafos se expondrá el papel de la informática en tres campos de acción en el Perú. Estructura interna del párrafo. El entretenimiento no ha estado al margen de los inventos tecnológicos. Por el contrario, cada vez más los jóvenes pueden jugar de verdad al compás de los avances de la tecnología. La difusión comercial de los videojuegos mejoró notablemente a comienzos de la década de 1990 con los sistemas de 16 bits, introducidos por las empresas japonesas productoras de estos programas. Posteriormente se crearon programas que empleaban el CD-ROM, pues este tenía más capacidad que los cartuchos usados en los sistemas antiguos, los cuales habían llegado a su tope tecnológico. Además, los nuevos ofrecían un precio menos costoso para producir en masa. Actualmente se usa el sistema DVD de alta capacidad y el Blu-ray, que sobrepasa al anterior en memoria. El uso de la televisión de alta definición y de las líneas de telecomunicaciones para la transmisión de este tipo de juegos contribuye a aumentar aún más los niveles de realismo. Así es claro que la tecnología implicada en los videojuegos no ha dejado de evolucionar en las últimas décadas. Vemos en esta diapositiva la entrada inicial, el desarrollo y la conclusión. Y por supuesto, los marcadores textuales. En cuanto a la clasificación del párrafo, existen diversas clasificaciones para denominar a los párrafos, entre ellos los de introducción, los de desarrollo y los de cierre. La monografía es un texto expositivo y los párrafos de desarrollo tienen un papel determinante. Presentamos la siguiente clasificación sugerida: párrafos de contrastación, párrafos de solución de problemas, párrafos de causa-efecto y párrafo de secuencia. Veamos los párrafos de contrastación. El párrafo de comparación-contraste se caracteriza por presentar algunas semejanzas o diferencias de dos o más elementos, contrastándolos con ciertas categorías. Un párrafo de comparación-contraste está introducido por una frase que presenta los dos o más objetos que se someten a comparación. Página 142. En los últimos años, los jugadores de fútbol se han convertido en ídolos de muchos jóvenes, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, son los futbolistas más populares de los últimos años y los que tienen más seguidores en comparación con el resto de jugadores. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos. Lionel Messi es delantero en el equipo catalán de Barcelona. Es reconocido como un gran jugador por su entrega al fútbol y el trabajo en equipo que realiza en el campo. En cambio, Cristiano Ronaldo es delantero en el Real Madrid. Este ha sido conocido en un primer momento como un gran futbolista, pero la falla en él es que no juega en equipo. Le gusta ser el centro de la atención y no le importa que el juego se vea como una emoción al público. Párrafo de solución de un problema. El párrafo de solución de un problema emplea la forma retórica de plantear y posteriormente resolver un problema para desarrollar un tema dado. Se utiliza en escritos descriptivos. Página 154. A causa de la contaminación ambiental en los últimos 150 años, el planeta ha cambiado la estructura natural de su atmósfera y su hidrosfera más que en todo el tiempo, millones de años que tiene de existencia. Se necesitan cambios drásticos y normas muy estrictas. Debemos participar en forma activa en la creación de leyes y reglamentos que tengan un impacto benéfico para el ambiente, nuestra salud y la economía. Para detener el aumento de la contaminación ambiental debemos hacer cosas simples como plantar árboles, reciclar,
usar otros recursos que no sean del petróleo solamente, usar el agua como se debe, etc. Pero lo más importante es que todos ayudemos. Párrafos de causa-efecto. Presenta un acontecimiento o una situación seguidos por las razones que los han causado. Se encuentra con frecuencia en los textos argumentativos. En el afán del progreso, la humanidad ha construido industria, que la ha beneficiado tanto económica como tecnológicamente, pero también ha sido desfavorable, puesto que han destruido el medio ambiente. Algunas industrias extraen la materia prima de los recursos naturales como la madera, el agua, el petróleo, el gas natural, incluso el mismo alimento como son los animales y las frutas. Por esta razón, las industrias son el cáncer de este planeta, puesto que se les atribuye la contaminación de los mares, pues éstas arrojan su desperdicio de cualquier clase y se convierten en tóxicos para el ecosistema. Estas acciones han generado que gran cantidad de especies marinas se contamine y afecte indirectamente a la salud humana, ya que nosotros subsistimos gracias al agua. Por consiguiente, algunos gobiernos, al ver esta situación, han considerado que los baños diarios sean prohibidos debido al alto índice de contaminación. Se espera que las autoridades apliquen a sanciones drásticas para reducir la contaminación ambiental. Párrafo de secuencia. El párrafo de secuencia es un caso particular del párrafo de numeración. Los elementos se presentan por separado, pero además se ordenan según un criterio explícito, por ejemplo, el cronológico. Para redactar un párrafo es necesario seguir una serie de pasos. Primero se debe investigar sobre el tema que redactaremos, para seleccionar la información pertinente y relevante. En segundo lugar, se organiza la información en un esquema. En tercer lugar, la redacción implica seleccionar la estrategia discursiva adecuada. Finalmente, la redacción final nos conduce a la noción de revisión o reescritura, es decir, deberá pasar por una autoevaluación pormenorizada de errores formales, ortografía, puntuación, construcción, oracional, etc. Mauchi Tavera, 2011, página 19. Veamos las propiedades textuales, que debe considerar adecuación, cohesión y coherencia. La adecuación consiste en realizar la adaptación del texto de acuerdo a la situación comunicativa. La cohesión hace referencia a las diversas formas de conectar los elementos de un texto, palabras, frases, oraciones y párrafos. La coherencia está referida a la selección y organización de la información. Finalmente, las referencias bibliográficas, según APA, Vancouver. O según hizo.